Bienvenidos chicos, ya estamos en el tema de Random Networks. Vamos a ver, ya hemos visto en videos anteriores cómo nosotros podemos usar las redes complejas para entender estructuras de comportamiento. Por ejemplo, el de un virus, cómo se estructura un virus, cómo se estructura, por ejemplo, los síntomas de una enfermedad, cómo se estructura un cliente, las finanzas, una empresa, cómo se comporta. Esa es la pregunta clave que responden las redes complejas. Imaginemos el caso, antes me recomendaron que haga esto, para que recuerden que tienen que darle like. Denle like, por favor. Listo. Muy bien, perdón, voy a mejorar eso. Ya, antes de comenzar, digamos que nosotros tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que, bueno, en este caso un machine learning que va a predecir si una persona tiene gripe, un determinado tipo de gripe o si no tiene nada. Si es un resfriado común y corriente o si es una gripe mucho más avanzada o no. Digamos que después de nuestro análisis y de tener toda la información, obtenemos que la temperatura es clave para determinar si es una gripe avanzada o básica, etcétera, etcétera. Tenemos otro síntoma, por ejemplo, no un síntoma, una característica, la edad. Tenemos otra característica, por ejemplo, pensando rápido, el género, masculino, femenino. Otro síntoma, el color de la piel. Otro síntoma, si existe tos. Ya, consideremos 5 nomás, por esta vez. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, una red bayesiana, vamos a encontrar que la topología que va a tener las conexiones entre nuestras variables es súper importante, pero también es muy compleja hacerla. Necesitamos por lo general de un experto, un médico que esté especializado en tipos de enfermedades, que nos diga, es verdad, que la temperatura está muy relacionada con estas cuatro variables adicionales y que esta es central para determinar todas las demás. Entonces, de esa manera, creamos una red bayesiana con que este nodo esté en el centro de todos y que tenga una fuerte relación con todos los demás. Eso es muy complejo de hacerlo sin la intervención del médico. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la certeza, viendo el pasado, de que todas las topologías de enfermedades parecidas a la gripe tienen esta forma, ojo, estamos hablando de topología y de comportamiento, tienen esta forma, entonces nosotros podemos tener una red compleja que describa esta topología. Si por ejemplo tuviéramos otro caso en el que la red tuviera cinco síntomas, pero que no estén conectados, que simplemente sean independientes, que por ejemplo vendría a ser una I-Valles, no una red bayesiana, sino una I-Valles. Entonces, si consideramos ese caso, la red compleja se puede describir de una manera muy fácil, porque la cantidad de nodos vendría a ser 5 y la cantidad de vínculos vendría a ser 0. Listo. Con esto puedo describir esta topología. Pero ¿cómo describo esta topología? Como les dije, puede ser que esto no sea temperatura, puede ser que sea otra cosa, puede ser que esto sea otra cosa, puede ser que esto sea otra cosa, puede ser que esto y esto sea otra cosa. Pero la topología en sí, que un síntoma es quien va a derivar a todos los demás, es importante. Claro, esto es muy simple. Imagínense que hay 10 o 15 variables más. Ahí es mucho más interesante lo que se puede lograr hacer. Entonces, cuando hablamos de redes complejas, nos enfocamos en lo que es la topología. ¿Cómo se describe? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el comportamiento de las cosas? Por ejemplo, en este caso una I-Valles, en este caso una red bayesiana, pero que se está enfocada en enfermedades cuya variable de temperatura es la más importante que modifica las demás. Muy bien, describir esto es sencillo, pero ¿cómo describo esto? Porque si yo digo que nodos son 5 y la cantidad de vínculos son 4, no necesariamente estoy hablando de esta topología, porque puede ser porque imaginemos este otro nodo. Esto también cumple con esta definición de red compleja, pero no tiene esa topología. Entonces, entre nosotros más vamos a estudiar las redes complejas,
más vamos a dedicarnos a entender cómo poder describir estos diferentes tipos de topología. Aquí está una escala pequeña, pero una vez que logramos crecer más, a tener, por ejemplo, toda la topología del Internet, ¿cómo podemos explicar esa topología? O la topología de los animales, la topología de un bosque. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora quiero hablarles un poco más sobre lo que son las redes aleatorias. Siempre es bueno repasar ese tema de redes complejas porque el concepto, la abstracción de qué cosa es una red compleja es muy difícil de entender al comienzo. Cuando nosotros hablamos, ya vimos un problema, que los vínculos, si los establezco como un número definido, tengo problemas. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Una de las formas es usando probabilidades. En vez de considerar un número fijo de vínculos, considero un número probable de vínculos. Eso ya tiene más relación con lo que les estuve hablando al inicio, que las redes complejas son un grupo de posibilidades de grafos. Y aquí viene la primera probabilidad. Primera, porque son varias. La primera probabilidad que va a ir es un número desde el 0 hasta el 100. Del 0 hasta el 100. Que por ejemplo va a ser en este caso 0,8. Digamos que la cantidad de nodos va a ser 5. Por lo general la cantidad de nodos nosotros lo podemos saber o lo podemos predecir. Por ejemplo, la cantidad de personas en el mundo, sí podemos tener esa cantidad de nodos. La cantidad de enfermedades que podemos tener, sí también podemos tener esa cantidad de nodos. La de nuestros clientes, también tenemos registro de eso. Por lo general la cantidad de nodos sí tenemos registro, pero los vínculos que tienen no. Y ese es el tema de las topologías en redes complejas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cómo va a reemplazar esto? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Digamos este nodo con este nodo. Se crea un supuesto vínculo. Se lanza un número aleatorio. Por ejemplo, no sé, aquí es 0,8, entonces digamos que sale 0,7. ¿Ya? ¿Es menor a este? Sí, entonces el vínculo se crea. Belleza, listo. Ahora, pasamos a otro nodo. Por ejemplo, este nodo con este nodo. Se crea un pseudo vínculo. Muy bien. Ahora, lanzamos otro número aleatorio de 0 a 100 y digamos que sale, no sé, por cosas de la vida sale 0,81. Listo. Muy bien. ¿Es mayor a este número? Sí. Entonces este vínculo desaparece. Nunca existe. Pasamos a otro. Este con este. Digamos que nos sale 0,2. Ya, este es menor a este 0,8. Sí. Entonces el vínculo existe. Y así hacemos con todos los demás. De tal manera que ya no estamos limitados por un número fijo de vínculos. Estamos limitados por una probabilidad, por una posibilidad de que exista, que tiene más relación con la definición de redes complejas. Cuando nosotros tenemos una probabilidad demasiado alta, como por ejemplo 0,99, la cantidad de vínculos que van a haber entre ciertos nodos va a ser muy alta. Todos van a estar fuertemente conectados. Y ahí nosotros en las redes complejas hablamos sobre qué tan densa o qué tan esparcida está la red compleja. Si este P es demasiado alto, la red compleja aleatoria en este caso va a ser muy conectada. Y si es muy baja, va a ser poco conectada. Lo cual es muy importante. Imaginemos cómo describir, por ejemplo, la materia, cómo se comporta el agua en diferentes temperaturas. ¿Cómo podrías analizar ese comportamiento? Cuando el agua es sólida, cuando es líquida y cuando es gaseosa. El comportamiento que tiene cuando es sólida es muy aglomerado, entonces el P tiende a ser, por ejemplo, un 0,9. Todas las partículas, vean que las redes complejas uno puede hablar de partículas, personas, enfermedades, de cualquier cosa, porque todas las cosas están conectadas de alguna forma. Entonces 0,9 hace que sea una alta cantidad de conexiones. Por ejemplo esto. Y cuando, por ejemplo, ya no es un sólido, sino es un gas y la probabilidad pasa a ser un 0,1, por ejemplo, entonces los vínculos ya no son tan fuertes.
digamos hay un vínculo por ahí, listo. Un P muy bajo significa unos vínculos muy bajos y un P muy alto significa unos vínculos mucho más altos. Y eso es la definición de red compleja, no es tan complicado, ¿verdad? Ahora el problema es entender más las propiedades que tiene una red compleja, porque entre más propiedades nosotros dominemos de la red compleja, más cambios a la topología podemos hacer y mayores descripciones podemos hacer. Tenemos más poder, más control y más seguridad de cómo podemos describir las cosas. Aquí he puesto un ejemplo también donde tenemos 4 nodos y tenemos una probabilidad de que un vínculo exista. En el primer caso es de 0.8, como pueden ver acá. Hay un montón de vínculos. En el segundo caso es de 0.4, la cantidad de vínculos disminuye. Y cuando la probabilidad es demasiado baja, pues la cantidad de vínculos es muy baja. Muy simple de entender. Pero esto conlleva varias cosas adicionales. Porque ahora, como estamos tratando de probabilidades, tenemos que a partir de estas probabilidades calcular los grados, calcular la cantidad de vínculos y ver si esta topología nueva que hemos creado, si existe un P para describir todos los tipos de topologías que existen en la vida real. Es decir, con solamente n igual a 4 y p igual a 0.8, es decir, con esas dos variables, soy capaz de describir todas las topologías que existen en el mundo, la topología que tienen las relaciones entre animales, la topología que tienen los clientes, la topología que tiene el internet. ¿Soy capaz de describir ese tipo de topologías con estas dos variables? Y la respuesta es no, necesitamos más. Y eso vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver un poco más sobre redes complejas, aleatorias, y vamos a ver más propiedades. Y sí, va a ser un montón de matemática. Pero bueno, estos son ya temas un poco más avanzados, chicos. Así que espero verlos en el siguiente video. El siguiente video va a ser un streaming en vivo, donde vamos a ver el tema de percolation, que es muy interesante para detectar, por ejemplo, la robustez de una red.